¿Qué tal? Soy el maestro Juan Lorenzen y en este video les hablaré sobre la obligación y la responsabilidad. ¿Cuántas cosas haces por obligación al día? ¿Se rige tu vida por la obligación en general? ¿Siempre haces lo que debes? ¿Qué relación observas entre obligación y libertad? Estas preguntas las puedes contestar con tu maestro en la clase en el momento del debate. Para poder hablar de la responsabilidad y entenderla en su contexto, es necesario primero hablar de la obligación. La palabra obligación tiene un prefijo latino que es obs, que significa en términos generales enfrente o delante de, y ligare ligatum, que es unión, atadura o vinculación. De tal manera que una obligación es algo a lo que me uno, pues está delante de mí. ¿Qué es la obligación ética? Aquí cabe reflexionar que no siempre el bien y el deber coinciden. Por esta situación debemos aclarar que el bien es más universal que el deber, pues hay actos buenos que no son obligatorios. Un ejemplo sería ayudar a un anciano a cruzar la calle porque está bien ayudarlo, pero puede ser que alguien no lo ayude y siga de largo. Sí, aquí Kant tendría un infarto, pero de él luego hablamos, porque él considera el deber como una obligación. Hay otros autores que desprecian el valor de la obligación y argumentan sus razones, pero no es motivo de este video exponer dichas razones, porque lo que nos interesa es analizar el concepto de obligación y responsabilidad. Lo cierto es que la obligación es un fenómeno sociológico, pues pareciera que en el uso social hay una conciencia universal de obligación. Es decir, que nuestros actos en general, la conducta humana en general o incluso el lenguaje son pruebas de esta obligación general. La obligación en la vida nos va a guiar. ¿Por qué? Porque es un parámetro, porque si tenemos una referencia sabremos si algo está bien o mal. Debemos decir que el factor que guía a la obligación son las normas o las leyes. De ellas ya hablé en otro video. Por lo tanto, la obligación no se guía por el placer, por la fama o por los impulsos. Tampoco es en sí una coacción externa que nos obliga a actuar o no. Como dijimos, la obligación se guía por las leyes, aunque también es guiada por la conciencia. Algo muy importante de decir es que la obligación no debe entenderse como una coacción o presión externa, sino más bien de orden psicológico, digamos. No es algo heterónomo, no debe entenderse así. La obligación, así como la libertad, tienen su origen en la voluntad y esta es autónoma. La obligación moral se impone como una necesidad intrínseca al sujeto. Sí podemos hablar o sí podemos decir que es una presión, pero es interna. De alguna forma, la obligación entendida así nos proyecta a nosotros mismos en un futuro en donde no cumplimos una norma y todo lo que pueda derivarse de eso. Por tanto, con esta proyección en una conciencia bien formada, no puedo querer hacer el mal en sí. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Debía hacerlo o no debía hacerlo? Asociado al cumplimiento o incumplimiento de la obligación están 2 o 3 fenómenos psicológicos y morales como lo son la culpa, el arrepentimiento y el remordimiento, de los cuales también hablaremos después, cuando hablemos de conciencia moral, porque están vinculados. Sin obligación, estos últimos no podrían entenderse. Las dos características de la obligación son: 1, es universal, porque cuando hay un valor moral, este se me impone absolutamente, como debe ser, aunque yo no quiera hacerlo, porque recuerden que el ser humano puede con su libertad rechazar el valor moral. Y 2, es incondicional, porque en este sentido no aplica el sí, entonces. Por ejemplo, si quieres ser feliz, entonces debes ser rico. O de una forma disyuntiva, por ejemplo, o eres moral
o eres infeliz. Por último, en lo que se refiere a la obligación, debo decir que está unida al valor moral y que se refiere a la estructura de la naturaleza humana, a su esencia que es la razón, a su razón práctica. Por eso debemos obrar o actuar de acuerdo a la razón. Pasamos ahora a analizar el concepto brevemente de responsabilidad. La responsabilidad igualmente viene del latín re, que significa volver a, y spondere, que significa obligarse a, empeñarse en o incluso prometer. En conclusión, la responsabilidad va unida a la obligación. La responsabilidad humana apela a la respuesta y esta es eminentemente humana. El hombre, al igual que los animales, tiene instintos y formas de reaccionar. Por ejemplo, en el humano, el temperamento es heredado y es la manera en la que nosotros reaccionamos a un estímulo específico. Pero eso es muy distinto a responder, que esto es eminentemente humano. ¿Por qué? Porque es libre, es consciente y refleja el carácter, que ese puede modularse. Por lo anteriormente dicho, la responsabilidad es la condición del que se obliga a, del que responde a, del que responde de y del que puede responder ante. Aquí en esta sencilla frase pudimos ver 4 aspectos de la responsabilidad. Primer aspecto, el que se obliga a sí mismo por lo que hace o deja de hacer. Segundo, del que responde a o quién o con quienes haya actuado, que puede en este caso ser una autoridad, es decir, una responsabilidad externa. 3. Responde de, es decir, responde o da la cara por lo que ha hecho. Y número 4, puede responder ante otros o a Dios. En este caso estaría la responsabilidad moral o interna. Ahora abordaré el tema de la responsabilidad para que podamos comprenderla en toda su dimensión. Necesitamos o se requieren 4 elementos que son: 1, sujeto, que es quien va a actuar; 2, la norma, que nos debe guiar; 3, el acto mismo; y 4, las consecuencias del acto. Se es responsable moralmente de los actos que de forma voluntaria, libre y consciente realizamos. Para concluir el tema de la responsabilidad, debemos considerar los siguientes aspectos. La responsabilidad moral se da gradualmente y estos grados dependen del conocimiento que puede tener la persona que lleve a cabo la acción y son conocimiento sólido, débil o nulo. Solo por recordar los factores que limitan la libertad, que son la ignorancia, el miedo, las pasiones, las enfermedades, los trastornos mentales, etc. Estos también limitan la responsabilidad del sujeto. Para ser responsables se requiere distinguir el bien del mal. ¿Estás dispuesto a vivir con todo aquello a lo que renuncias por elegir lo que eliges? Esta pregunta se liga con el tema de la libertad, que en mi opinión es el más importante para la ética. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.